¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a las noticias. Esto es Tele 13 AM, lunes 9 de octubre. Vamos a seguir, por supuesto, revisando lo que está ocurriendo en Chile, también en el mundo, muy pendientes de la situación y el conflicto en Medio Oriente. Vamos a tomar contacto de inmediato entonces con Said Chaya, él es coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral de Buenos Aires. Está ya en pantalla con nosotros. ¿Cómo estás, Said? Buenos días, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarte, bueno, de entrada, lo que hemos estado hablando durante todo este fin de semana largo acá en nuestro país y lo que ocurrió con este ataque sorpresivo, inesperado, ¿cierto? Se ha calificado también y que han dicho representa el más duro golpe de Hamás al sector más radical de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es la evaluación o cómo analizas tú lo que ocurrió este día sábado allá en Israel? Desde el año 73 que no había un golpe sorpresa con este nivel, con esta envergadura entre una nación árabe y el Estado de Israel. Esto toma, digamos, a ambos actores en un momento muy especial. Digamos. Por un lado, en una situación de debilidad, de vulnerabilidad al presidente Benjamin Netanyahu, que está liderando una coalición de ultraderecha que justamente llega al poder a través de una campaña alentando y haciendo muestras, haciendo alardes sobre la importancia de la seguridad de los israelíes, seguridad, digo, cómo va incluso toda la cuestión de la reforma judicial la ha vinculado a la cuestión de la seguridad, y por otro lado también encuentra una situación muy delicada a los palestinos, donde, bueno, de alguna manera están envueltos en esta serie de negociaciones por los acuerdos de Abraham, que buscan de alguna forma quitarles relevancia, ¿no? Porque lo que buscan los acuerdos de Abraham es generar el reconocimiento de los estados árabes a Israel sin acordar con los palestinos, y por otro lado un liderazgo dividido, cansado. No nos olvidemos que está próximo a cumplir sus 88 años el presidente Mahmoud Abbas, y esta fractura entre Hamás y Fatah que data del año 2006. El problema acá de fondo, independientemente del ataque, que fue espectacular, no en el sentido de sino en la cuestión del espectáculo, ¿no? Fue algo nunca visto, una cuestión que no veíamos en los últimos 50 años. Realmente fue una muestra de lo viva que está de alguna manera Hamás en la región de Gaza. Independientemente de este factor doméstico o de esta cuestión que puede haber entre Israel y los palestinos, el problema es cómo se va a desarrollar la cuestión. Es si finalmente se va a regionalizar o no. No me refiero a una regionalización de tipo diplomático, eso ya está sucediendo, de hecho vemos cómo ha afectado diplomáticamente. No, hay que concentrarse en la cuestión de la frontera norte, ver si finalmente va a avanzar Hezbollah o no, ver si Israel va a realizar atentados selectivos en el Líbano o no contra líderes de Hamás que no viven en la Franja de Gaza, y eso puede implicar una regionalización del conflicto grave. Si termina involucrándose Hezbollah, ya no habrá motivos para no creer que Irán de alguna manera estuvo trabajando en este ataque, lo que, bueno, echaría por tierra el acuerdo que en febrero o marzo firmó Teherán con Riad bajo los auspicios de China. Por supuesto, quedan, digamos, sepultados estos acuerdos de normalización entre Arabia Saudita e Israel que Biden estaba auspiciando, ¿no? Es decir, la situación es muy mala, sí, y puede llegar a empeorar. Esto es lo que preocupa, que dados los antecedentes, lo que se ha conocido en las últimas horas de esta escalada de violencia, uno presume que pudiese ponerse todavía peor. Hemos visto lo que decías tú durante ayer, si es que ya no me equivoco, la incorporación del grupo Hezbollah. Estamos sabiendo si es que va a participar o no. La declaración o lo que se ha conocido por parte también de Estados Unidos, que está desplazando navíos de guerra. Lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no fueron capaces de emitir una declaración conjunta. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas de lo que está ocurriendo allá en Oriente Medio? Esperemos moderación. Hagamos votos para que los actores que están involucrados apunten a la moderación. Entonces, yo creo que en este momento el gobierno de Teherán tiene una serie de factores que lo desalientan a la posibilidad de ingresar al conflicto. ¿Cuáles son? La situación económica, que es
tremenda en Irán, y por otro lado la cuestión de de la falta de liderazgo político, de una manera, y de la crisis de representación que está teniendo en este momento de la mano de Raisi, que es complejo. Esto tendría que servir para desalentar a los iraníes. Por el lado de Hezbollah tendría que pasar lo mismo. Tendría que estar centralizado más bien, focalizado en la posibilidad de, como parte del escenario libanés, la posibilidad de poner un nuevo presidente para el Líbano, que se ajuste más o menos a sus deseos, digamos, en lugar de focalizarse en la cuestión de la frontera. Pero bueno, no sabemos tampoco qué puede pasar. No nos olvidemos también que Netanyahu necesita, para retener a sus diputados y para retener a su electorado, necesita dar una muestra de firmeza, ¿no? Porque ha fallado en un eje central de su campaña. Entonces, frente a esto, la condición para poder retener a su electorado y a su coalición son justamente es la demostración de firmeza en su respuesta, ¿no? Claro. Esto podría incluso alentarlo. No digo que se sirva de la guerra, pero sí sería un escenario donde probablemente se sienta más cómodo. Y las declaraciones que ha emitido precisamente Benjamín Netanyahu, las que veíamos en esta primera jornada, estamos en guerra, después advertía que iban a responder con todo el poderío militar de Israel, con un tipo de venganza que nunca se había visto, y ayer incluso entregaba este ultimátum para que los palestinos abandonaran la zona de la Franja de Gaza, porque si no iban a actuar con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno de Netanyahu para salir adelante de este conflicto que tú mismo lo decías, no se veía con esta crudeza desde hace unos 50 años? Lo que yo creo que tendría que hacer sería sentarse a negociar y evitar las muertes de civiles en la Franja de Gaza. Me parece que eso es lo que indica la humanidad, digamos. Sin embargo, sabemos que lo que va a realizar es porque su contexto político lo necesita, es una acción militar que seguramente será muy fuerte. Ahora el problema está en que esos israelíes que fueron secuestrados, digamos, por Hamas, probablemente puedan ser usados para intercambiar prisioneros, o también quizá como escudos humanos frente a la posibilidad de una invasión. Entonces, ¿qué va a hacer Israel? ¿Qué va a hacer? ¿Un ataque aéreo con la posibilidad de que mueran israelíes que están secuestrados en la Franja de Gaza? ¿Hará una incursión por tierra frente a un escenario que será muy caro en materia de vidas humanas para Israel? Sí, está en un escenario de conflicto muy complejo. Ojalá que próximamente, yo creo que Egipto va a ser el que va a poder de alguna manera destrabar la situación, por el rol que le ha dado Estados Unidos en la región, por la posibilidad de diálogo que tiene con Hamas, por el vínculo que tiene con el gobierno israelí. Creo que sería un buen actor que podría auspiciar de alguna manera el diálogo, pero estamos en jornadas muy complejas como para decir, bueno, el diálogo es lo que va a resultar, ¿no? Ojalá que sea así, pero el panorama emerge muy complejo. Sí, sin duda que lo es, y hablábamos de esta situación que no se veía desde inicios del 70, es un conflicto que se arrastra además hace más de 7 décadas, con intentos y esfuerzos por acercarse a la paz que están detenidos. Tú decías, hay que ver ahora quiénes van a intentar dialogar y hacer que baje la tensión. Esto de no conseguirse, ¿podría extenderse por días como ha ocurrido también hace un par de años, o es algo que tendría que tener una pronta solución? En lo inmediato, digo, porque sabemos que el conflicto en sí mismo no. Sí, no, creo que el conflicto, creo que esta solución particular tiene el riesgo de convertirse en un dispositivo regional, es decir, en un conflicto regional. Exacto. Esperemos que finalmente no suceda, ¿no? Pero creo que tiene ese potencial. Yo siempre le digo a mis alumnos que soy profesor en la universidad acá en Buenos Aires. Siempre le digo a mis alumnos que frente al panorama de desaliento, de destrucción que vemos, a veces nos cabe la desesperanza. Sin embargo, en el 78 el acuerdo con los egipcios fue posible. En el 93 el marco de la paz de Oslo fue posible, eso sucedió. Entonces, bueno, tienen que darse las condiciones internacionales y las condiciones domésticas en cada uno de los actores, y también, por supuesto, las regionales,
para que el proceso de paz pueda seguir adelante. Lleva estancado 25 años 25 el años. proceso de paz, más o menos, pero bueno, no tenemos que perder la esperanza frente a la posibilidad de que en algún momento se puedan desarrollar conversaciones prósperas que lleven justamente a dos estados conviviendo en paz. No, sin duda es lo que estamos esperando y ya lo decíamos, siguiendo con atención y mucha preocupación también lo que está ocurriendo. Las muertes ya suman más de 1000 personas, es una cifra que no hace más que actualizarse y aumentar con el paso de las horas. Said Chaya, te queremos agradecer por este contacto con Tele 13 AM acá en Chile. Muchas gracias por entregarnos esta visión que tienes también, por supuesto, de este conflicto que se arrastra hace ya décadas allá en Oriente Medio. Que estés muy bien. Buenos días. Muchas gracias, un saludo.